El día de hoy les voy a presentar la clase de estructura del átomo y su historia. En este momento somos 5 personas en llamada. Bueno, listo. Entonces, nosotros habíamos visto en la primera parte en esta introducción, en primer periodo, habíamos visto conversión de unidades y habíamos visto pues parte de unos aspectos biológicos que encontrábamos en relación con virus, bacterias, protistas. Ya este segundo periodo ya vamos formalmente a concentrarnos en la química y dentro de esta pues trabajo implica conocer qué es el átomo y cómo se componen esas partículas que presentamos en este. Entonces, como primera medida, pues entonces tenemos que el átomo pues es una partícula que se consideraba que no presentaba división alguna. La primera persona que habló de esto, una de las primeras personas que habló de esto fue Demócrito. El hombre consideraba que pues habían dos condiciones dentro de esas partículas que no presentaban división. La primera es que pues entre los átomos hay vacío, y la segunda es que hay una variación en relación al tamaño, al orden y la posición de esos átomos cuando comparamos diferentes estructuras, organismos o composiciones de la materia. No es lo mismo el orden que puede presentar una piedra en comparación con la piel de un mamut. Entonces hay una relación directa en cómo se organizan esos átomos. Y él mencionaba pues que no presentaban división. Sin embargo, vamos a ver que con el desarrollo de este pensamiento van a aparecer las partículas subatómicas, entonces, por tanto, sí va a tener una subdivisión ese átomo. Entonces, dentro de este esquema, digamos, de ideas en relación con la estructura atómica, pues entonces viene la posición que presenta Demócrito y la posición que presenta Dalton. Silenciar micrófonos porque al parecer no entendieron que no deben tener micrófonos activos mientras estoy dando clases. Entonces, dentro de esas distinciones, a partir de lo que describe Demócrito, viene Dalton y relaciona un concepto clave dentro de la estructura del átomo, que es la masa. Entonces, Dalton propone una teoría atómica en relación con esa configuración que pueden presentar los átomos. Entonces, él define la siguiente estructura que presentan esos átomos. Una cualidad importante es que pues sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo que presenta una transformación. Eso implica que esos átomos no son indestructibles, sino que solo hay unas transformaciones internas dentro de estos y que por eso vamos a hablar de cambios químicos. Por eso es que en química de décimo nos concentramos en formación de enlaces, reacciones, qué tipos, digamos, de moléculas podemos encontrar y cómo nombramos esas moléculas. Es por esa transformación que pueden tener esos átomos en relación a los elementos y en relación a la formación de moléculas. Adicionalmente, pues veíamos que dependiendo de los diferentes elementos que tenemos en la tabla periódica, pues van a presentar van a presentar diferente masa si comparamos los átomos de hidrógeno con los de oxígeno, pero entre los átomos de hidrógeno van a ser iguales. Eso significa que un átomo de hidrógeno en China y en Japón van a ser exactamente iguales porque su composición no varía. Entonces, en relación a esto, pues es muy importante destacar que vamos a tener una diferencia clave entre lo que es una sustancia pura y lo que es una mezcla. Una sustancia pura de que está compuesta de elementos y de moléculas. Esos elementos de dónde vienen, pues van a presentar unos átomos y esos átomos van a presentar una subestructura atómica. Entonces, otra cosa muy importante de destacar es que vamos a encontrar dentro de las moléculas unas proporciones establecidas y eso está relacionado con varios parámetros que vamos a ir observando. Entonces, por ejemplo, si comparamos una molécula de agua, pues no va a ser una molécula similar, por ejemplo, al trióxido de azufre, porque cada una va a tener una proporción diferente de esos átomos en relación
a su cantidad. Por ejemplo, en el agua tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, mientras que en el trióxido de azufre tenemos 1 átomo de azufre y 3 de oxígeno. Eso ya genera una variación en cómo esa molécula se está configurando. Entonces, dentro de la línea del tiempo, pues nosotros pensamos siempre que el desarrollo científico es lineal. Es decir, que nosotros, un científico coge, investiga una cosa y ¡pum!, llega a una respuesta y se genera una línea constante. Las cosas usualmente no son así. Usualmente dependemos mucho de todas las herramientas tecnológicas para los desarrollos en la ciencia. O sea, va a haber una relación entre esa tecnología y esa ciencia. ¿Por qué? Porque para el descubrimiento de esas partículas subatómicas o de esa generación de modelos, pues va a estar relacionado directamente con los comportamientos de la luz, porque esos electrones, esos protones, esos neutrones, pues van a comportarse diferentemente en relación con la luz. Entonces, por eso yo ponía este meme de este señor así sorprendido, como de, wow, no lo puedo creer. Pues sí. Entonces, en un esquema clásico de línea del tiempo, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener lo que nos dice Dalton, que no hay una división en esas partículas. Sin embargo, con el descubrimiento de ciertas partículas subatómicas, por ejemplo, en el año 1850 se descubre el protón. Por ejemplo, el descubrimiento del neutrón en 1932, el descubrimiento de los electrones, van a generar un impacto en cómo relacionamos esos modelos atómicos. Entonces, a destacar, pues, es importante lo siguiente. Dalton nos dice que es una masa ahí, que no presenta, pues, que no presenta división alguna. Sin embargo, después viene Thomson en 1904 y relaciona que hay una carga positiva y una carga negativa. ¿Con qué está relacionado eso? Con una incidencia de unos rayos catódicos. Después viene Rutherford con un experimento que vamos a ver a continuación y se da cuenta que pues este modelo de budín de pasas no corresponde a una realidad, que en nuestros átomos vamos a encontrar un núcleo. Entonces, aquí ya hay una variación de ese modelo que se presenta por primera vez en relación con Dalton o con Thomson. Después, pues hay unos, dependiendo como en la ciencia, lo principal que ocurre es que de un momento a otro ocurren revoluciones donde la gente piensa de una manera diferente y cambia los esquemas de pensamiento. Aparece Bohr y relaciona los electrones con los diferentes niveles de energía, que es lo que llamamos los orbitales. Y finalmente, que a Schrödinger lo vamos a ver la otra clase, el hombre propone un modelo ya a nivel probabilístico de cómo podrían encontrarse esas nubes electrónicas, esas nubes de electrones en nuestros orbitales, en relación a cómo se configura esa energía en nuestro átomo. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer para el día de hoy, entonces por Skype, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo se relacionan los electrones con la formación de enlace? Entonces, escriban en el chat la respuesta intuitiva que presentan de esta pregunta. Como vimos, pues los electrones son importantes. Profe, ¿cómo es que? ¿Cómo es que? Cuéntame. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se relacionan los electrones con la formación de enlaces? Teniendo en cuenta, pues, que hay la unión de varios elementos, de un mismo grupo de elementos o diferentes grupos de elementos forma un compuesto o una molécula. Entonces, escriban intuitivamente ustedes cómo creen que se relacionan esos electrones con esa formación de los enlaces. Listo, ahí va, no se comparte. Correcto, listo. Ya tenemos una respuesta, sí. Sigan. Sean bienvenidos. Intuitivamente ustedes han visto a lo largo de sexto, séptimo, octavo y noveno unas relaciones directas entre unos esquemas, por ejemplo, los esquemas de Mueller, por ejemplo, los tipos de enlace que podemos tener. ¿Cómo creen que se relacionan esos electrones? Esas 3 personas están escribiendo.
Listo. Entonces sí, hay una relación de varias cosas. Es decir, hay un proceso o que se comparten electrones o se ceden los electrones. Y esa es la manera con la que se establecen los diferentes tipos de enlace. Vamos a tener dos tipos de enlace, el enlace covalente y el enlace iónico. Y está relacionado directamente, exactamente, con ese compartir de electrones o esa capacidad de donar o de ceder electrones. Y la segunda cosa que mencionan acá que es clara es algo relacionado con 8 electrones. Claro, eso está para generar una estabilización, a esto se le llama la regla del octeto. Entonces, sí. Entonces, vamos a encontrar por qué los electrones son tan importantes. Porque sí, los electrones están relacionados directamente con la formación de enlaces. Adicionalmente, después de pensar que existen protones, neutrones y electrones, comienzan a aparecer también unas partículas más pequeñas que las partículas subatómicas, como los positrones o los antielectrones. Entonces, esto es más, digamos, es más complejo en el sentido de que químicamente solo nos vamos a concentrar en protones, neutrones y electrones. Sin embargo, si nos vamos hacia la parte de la física o hacia el conocimiento en relación con partículas más pequeñas que protones, neutrones y electrones, pues nos vamos a dar cuenta que hay una mega diversidad de estas. Creo que de pronto en este mapa conceptual que encuentran aquí, amigos, como lo estoy señalando, pueden reconocer algunas como los bosones de Higgs, que está relacionado con la partícula de Dios, o pueden relacionar que este tipo de partículas pues están muy asociadas directamente a lo que es el origen del universo y cómo se comporta ese universo. Entonces, las personas que les llame mucho la atención las partículas o ese tipo de relación entre la física y el universo, acá les dejo dos links en caso de que quieran conocer en relación con esas partículas elementales. De esta manera, pues, podemos observar que, listo, existen protones, neutrones y electrones, pero sin embargo hay una mayor subdivisión de estas partículas, lo que implica que ese principio de que el átomo no tiene división, pues no está ajustado a la realidad que presentamos. ¿Cómo ellos evidencian esto? Con unos super aceleradores de partículas donde encuentran ciertos comportamientos de estas partículas. Acá en la imagen de abajo hay diferentes también variaciones en relación al tamaño y al comportamiento en relación a la luz de esas partículas subatómicas. Nosotros podemos tener nuestros átomos que tienen protones, neutrones y electrones, sin embargo, dependiendo de si tenemos estructuras como bosones o como los fermiones, pues va a haber una variación de tamaño de estos y una relación en el comportamiento en relación a la luz. Entonces, volviendo a nuestro esquema en relación a la historia del desarrollo del modelo atómico, pues ya habíamos hablado del de Dalton. Entonces, nuestro siguiente modelo sería el modelo de Thomson. Entonces, todos estos modelos y el desarrollo de estos modelos están en relación después o en el proceso del descubrimiento de los electrones, de los protones y de los neutrones. Cuando estas personas consideran que se generan unas incidencias de voltaje y de relación de la luz junto con cargas eléctricas, hay una relación de cómo se mueven esos electrones por medio de una pantalla fluorescente. Entonces pueden tener una trayectoria lineal. Entonces, lo que hizo Thomson fue tomar unos rayos catódicos que inciden sobre ellos unas partículas y de aquí deriva que existen unos electrones. De esta manera, él propone el modelo de Budín de pasas, que implica que hay unos electrones que están asociados a una esfera de carga positiva, por el hecho de que pues sabemos que si hay una carga positiva y una carga negativa, hay una neutralización formal de esas cargas. Entonces, en ese modelo de Budín de pasas, pues si yo incido en una lámina de oro una partícula, pues en los átomos de Thomson pues se va a comportar linealmente, es decir, va a moverse de manera lineal. Sin embargo, en un experimento que realiza Rutherford complementando el experimento con los rayos de tubos catódicos, él lo que hace es incidir partículas alfa sobre una lámina de oro y se da cuenta pues que no hay este comportamiento tan lineal de ese movimiento de esa incidencia
de energía. ¿Qué pasa? Que él se comienza a dar cuenta que se va moviendo de una manera diferente, no es así lineal como se ve acá, sino que hay como choques. Eso implica que debe haber en el centro de esos átomos algo que hace que cambie la trayectoria de esas partículas. Entonces, ¿eso con qué está relacionado? Con que probablemente en el centro debe haber alguna partícula opuesta a esos electrones que debe estar generando un efecto opuesto de un movimiento en contra del centro, y de esta manera él propone que en el centro debe existir los protones. Después del descubrimiento del neutrón, pues se asocia el protón con el neutrón en el núcleo, y en la parte exterior los electrones. Entonces, él se dio cuenta pues de esta manera que hay un espacio, si bien hay un espacio entre ese núcleo con las posiciones que tenemos alrededor de este, a manera como de los anillos de Saturno, y vamos a tener un espacio vacío, que era similar a lo que veíamos con nuestro primer atomista, Demócrito. Entonces, la segunda, el segundo objetivo de esta clase de hoy es que ustedes reconozcan los componentes de los átomos y sus características. Para esto, pues, sabemos que yo lo que hice fue en el taller dejar una lectura en relación histórica de cómo se fue descubriendo ese modelo, cómo se fue generando ese modelo atómico. Y adicionalmente les envié el libro de hipertextos de química. En caso de que ustedes presenten alguna dificultad para acceder a la información, ahí se encuentra todo el temario en relación a lo que vamos a ver de aquí en adelante hasta que se levante la cuarentena y nos podamos volver a ver frente a frente. Entonces dentro del átomo, pues nosotros ya vamos a encontrar protones y neutrones. ¿En dónde? En el centro, en el núcleo de ese átomo. Y en la parte exterior vamos a encontrar los electrones orbitando. Vamos a ver una variación entre este modelo en comparación con el de Bohr. Sin embargo, algo que se destaca es que esos electrones están moviéndose alrededor. Eso significa pues que los electrones usualmente son los que tienen diferentes variaciones de estados energéticos y por eso se pueden mover. Otra cosa muy importante es que esos protones, neutrones y electrones van a tener una variación en cuanto a su carga y en cuanto a su masa, teniendo en cuenta que son partículas. Entonces vamos a tener el símbolo más para protón, el 0 para neutrón y el menos para el electrón, en relación con la carga que va a presentar. Los que son carga positiva pues tienen un símbolo más, los que son carga negativa tienen un símbolo negativo. La masa va a estar relacionada directamente con lo que vamos a ver la próxima clase en relación a cálculos de masa. Sin embargo, a destacar lo que es el protón y el neutrón encontrados en el núcleo, pues van a presentar alrededor van a presentar una masa muy similar entre ellos. A diferencia del electrón, que va a presentar una diferencia mayor de la masa. Entonces, algo muy importante es esto. El átomo es eléctricamente neutro. Eso significa que la cantidad de protones y de electrones van a ser la misma. De esta manera, al anular esa carga, por eso es que el átomo no es neutro enteramente. De esta manera, siempre cuando piensen en la cantidad de protones de un átomo, de un elemento, piensen que esos protones están relacionados con los electrones. Va a haber también otra relación de esos valores. Tenemos protones, neutrones y electrones. Acá los tenemos. Los protones ya sabemos que están en misma cantidad con los electrones. ¿Qué vamos a encontrar? Que hay una relación en esa tabla periódica entre el número atómico y el número másico. El número atómico lo representamos con la letra Z, que es la cantidad de protones, es decir, de carga positiva que tiene un núcleo, y el número másico, que se relaciona con la masa de ese elemento, y es la suma de los protones con los neutrones de un núcleo. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y vamos a hacer una pequeña pregunta. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Bueno, voy a leer lo que me han comentado hasta el momento. Listo, sí, listo.
Entonces, estas dos relaciones de lo que es el número atómico y el número másico nos van a permitir establecer en nuestros elementos de la tabla periódica unos patrones en relación a los protones, a los neutrones y a los electrones. Entonces, tengan esto en cuenta que les pongo en el chat para luego hacerle la pregunta, ¿listo? Entonces, primer ejemplo. En los ejercicios que van a encontrar de la asignación de esta semana, van a tener algo así. ¿Cómo obtener un número de partículas subatómicas de un átomo utilizando una tabla periódica o empleando una tabla periódica? Entonces, la tabla periódica, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir el símbolo del elemento, el nombre del elemento. Vamos a tener el número atómico, que a veces lo podemos encontrar en la parte de arriba o debajo de la tabla, según sea el caso. Y vamos a encontrar la masa de este elemento junto con otras propiedades que pueden presentar los elementos en relación a su conductividad, en relación a la transferencia de electrones que puede presentar. Entonces, para poder calcular las partículas subatómicas, pues sabemos que hay protones, neutrones y electrones, ¿cierto? Entonces, los protones están relacionados directamente con el número atómico. Entonces, si tenemos el oxígeno, la cantidad de protones sería 8. Como en el núcleo de nuestro elemento tenemos protones y neutrones, este grupo de partículas subatómicas van a corresponder a la masa. Eso significa que 15.9, acá lo que se hace es que se aproxima a la siguiente cifra significativa, entonces nos vamos a 16. Esos 16 unidades de masa atómica están relacionadas con los protones y los neutrones del oxígeno. Entonces, pregunta para todos. Si tenemos que en el oxígeno los protones son iguales a 8 y la masa es igual a 16, ¿cuántos electrones hay? No. Así intuitivamente. Ya habíamos dicho que los protones tienen un comportamiento similar a los electrones. ¿Alguien más? Sí. Sí, Diana. Excelente. Entonces, Diana, ¿puedes activar micrófono y decirnos por qué te dio 8? Porque los electrones son como equivalentes con los protones. Siempre tiene que haber la misma cantidad de protones con electrones, ¿no? Sí, esa es la razón. Muy bien. Entonces, la razón de esto es porque, como les había mencionado antes, hay una relación directa entre esos protones y esos electrones. Entonces, si tenemos que el número atómico en la tabla periódica es 8, entonces la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, por tanto es 8. Si nosotros quisiéramos calcular los neutrones, es decir, nuestras cargas neutras en nuestro elemento, nuestro átomo, lo que tendríamos que hacer es, sabemos que la masa es la cantidad de protones y de neutrones. Entonces, para calcular nuestros neutrones, lo que tendríamos que hacer es restar 16 menos 8. De aquí, en la parte inferior, encuentran cálculo de electrones, 16 menos 8, que corresponderían a 8 neutrones. De esta manera, los átomos, pues, con esos cálculos sencillos, podemos establecer cantidad de protones, neutrones y electrones, y vamos a ver que eso está relacionado directamente con la masa de los elementos, y pues esto deriva ya en un concepto más grande que cuando comencemos, por ejemplo, a ver masa molecular, cuando comencemos a ver masa atómica, va a haber una relación directa de estas partículas y de la relación de gramos o de peso que hacemos con esas equivalencias de unidades tan pequeñas que podríamos tener en un átomo. Entonces, para poder esclarecer lo que mencioné previamente. Entonces,
podemos encontrar en la tabla periódica, en la parte inferior o superior, el número atómico, al igual lo llamamos Z, y vamos a encontrar A, que corresponde al número másico, que vamos a encontrar que hay una relación casi de que se duplica ese 15 por A30 más un 1. Entonces, siempre para resolver este tipo de ejercicios, primero lo que hacemos es leer las referencias de la tabla periódica para identificar nuestro número másico, es decir, la masa que tenemos de ese elemento, la relación de ese protón, la cantidad de protones y de neutrones, y el Z que correspondería al número atómico. Entonces, para el fósforo, vamos a hacer nuestro segundo ejemplo. Entonces, para el fósforo nos dice que tenemos un número atómico de 15 y una masa de 30. Entonces, voy a escribir acá. Entonces, fósforo. Vamos a calcular la cantidad de neutrones. Bueno, acá es masa 31, disculpe. Calcular. Entonces, voy a poner acá una mini encuesta. Entonces, ¿cuántos neutrones hay? Opción 1, 15. Opción 2, 16. Opción 3, 31. Marquen la casilla que consideran que es la correcta. Listo, ¿quién falta por responder? Vamos 5 nomás. Y estamos 8 en llamada. Listo, 4, 5, 6. Faltan 2 por responder en la encuesta. Bueno, sí, ¿estamos 10? Ah, listo. Si estamos 10, faltan entonces 4 por responder en la encuesta. Ah, listo. Esperemos un minutico más a ver qué nos dice. Listo. Entonces, la respuesta, chan, 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 corresponde. Entonces, leemos lo que nos dice la tabla periódica. Extraemos la información. Eso significa que tenemos un número másico de ¿cuánto? De 31. Y tenemos un número atómico de 15. ¿Por qué 31? Porque ese 30.9, 97 lo aproximamos a la siguiente cifra. ¿Listo? Entonces, tercero, hallar la cantidad de protones. Sabemos que Z, el número atómico, corresponde a la cantidad de protones, por tanto, P es igual a 15. Para resolver la cantidad de electrones, pues sabemos que si hay 15 protones, entonces hay una equivalencia entre los protones y los electrones, entonces por tanto habrían 15 electrones. Para hallar la cantidad de electrones, tenemos en cuenta que nuestro número de masa es igual al número de neutrones más el número de protones. Por tanto, 31 menos 15 nos da 16. Entonces, ¿cuántos pusieron 16? Entonces, 5 personas respondieron 16. Entonces, listo, vamos bien, vamos por buen camino. Entonces, esa relación directa que tenemos de protones, neutrones y electrones, también la vamos a observar. ¿Todavía pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí. ¿Sí o no? Esperen un momento. Y voy a la llamada porque... Ah, listo. Perfecto. Entonces, por último, hay otro concepto dentro de esa relación de
las partículas subatómicas en los átomos, que es un isótopo. Un isótopo presenta la misma cantidad de protones, pero varía en el número de neutrones. Aquí presenté un error de digitación. Entonces, ejemplo, en un isótopo del hidrógeno podemos tener 3 conformaciones que puede presentar, que solo presente un protón, a este se le va a llamar el protio, que presente un protón y un neutrón, a este se le va a llamar el deuterio, o que presente un protón y 2 neutrones, al cual se le va a llamar el tritio. Estos isótopos, pues al tener una variación en el número de neutrones, pues va a tener una variación directa si sabemos que hay una relación entre los protones y los neutrones. ¿En dónde va a haber una variación? En la masa. Entonces, esas unidades de masa van a variar en relación a si tengo un neutrón, 2 neutrones, o si estoy enteramente sin carga neutra. De esa manera, esa masa pues va a presentar pues alteraciones en relación a esas unidades decimales que nosotros veíamos acá atrás. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos para calcular ese peso es promediar todos los isótopos que tenemos en algún elemento. ¿Con qué? Con la abundancia relativa que puede presentar. Eso significa que no siempre en la naturaleza vamos a encontrar el mismo elemento en relación a la composición que presenta a nivel de neutrones. Dos ejemplos, aparte del hidrógeno que se utilizan comúnmente, son el carbono 12 y el carbono 13, y el cloro. Estos elementos, pues vamos a ver en la próxima clase que nosotros hacemos las relaciones de peso con, con una equivalencia en relación a la cantidad de masa que puede presentar el carbono. Entonces, dentro del taller que yo les había presentado para la tercera actividad, hay un cálculo de isótopos, sin embargo, lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Qué quiero que realicen en el tercer taller que tenemos para esta semana? Entonces, de una vez voy a explicarlo antes de que se vayan para su clase. Listo. No te aparece el taller 3. Entonces, espérate a ver si te lo puedo compartir directamente por acá para que lo tengas. Entonces, este taller 3 lo llamé taller 4 en realidad. No sé si se dieron cuenta. Bueno, esperemos un momento que me cargue esto. Bueno, entonces, en nuestra asignación tenemos, bueno, ya he estado tratando de modificar esas horas de las llamadas de Skype porque me dijeron que, digamos, por ejemplo, creo que ahorita se cruzaba con la del profesor Arturo, entonces, pues yo tengo en cuenta que las clases están relacionadas con el horario que teníamos, pues, de manera presencial. Sin embargo, pues ya saben que hay como un pequeño espacio para que la gente se conecte. Entonces, rúbrica. Para este periodo, o bueno, semestre, si lo queremos llamar más extensamente en química, vamos a trabajar una carpeta de lecturas, así la llamé. Sin embargo, no es que tengan que hacer una carpeta, pueden hacerlo en hojitas, pueden hacerlo en su cuaderno de química. Espero que todavía estén llevando el cuaderno de química o trabajando en él. Y la idea es que cada clase, yo les voy a asignar una lectura del libro Hipertextos de química. En caso de que, pum, se acabe el internet o pase algo, ustedes puedan leer esa unidad y obviamente pues hacer un resumen de esa unidad. Por ejemplo, si asistieron hoy a clase y tomaron notas, pues eso les sirve para realizar su ficha de lectura, porque si tomaron apuntes, pues significa que estaban tratando de relacionar los 3 conceptos principales que vimos hoy en relación con modelo atómico, con partículas subatómicas y cómo calcular cada una de esas partículas en una tabla periódica, ¿sí? Entonces, segunda cosa para esta semana, resolución de actividades planteadas. Ahí yo les puse unos ejercicios, ya hablaremos de ellos. Y lo tercero, la valoración de su trabajo. Eso significa que la autoevaluación es importante porque cada uno autónomamente se supone que está trabajando en este proceso virtual. Entonces, yo lo que hice fue tomar una lectura de este libro. Sin embargo, como también les mandé el hipertextos, ustedes pueden decidir leer este texto que estoy poniendo en pantalla o leer
la porción del libro hipertextos que correspondería de la página 36 a la página 42. Voy a anotarla acá para que no se les olvide. 36 a 42. Por acá te envío la actividad en caso de que no la tengas. ¿Listo? Página 36. Entonces, si ustedes asistieron a clase, tomaron apuntes y pudieron asistir a clase, pues ya tienen esa parte para hacer la ficha de lectura. ¿Cómo la complementan? Pues o leen el libro o leen un momento. John, ya haces preguntas. O leen el libro o leen el texto que les pongo. ¿Listo? Entonces, aquí está el texto. Este texto es de tipo divulgativo y es súper interesante cómo hacen el abordaje de cómo entendieron esas partículas subatómicas. Listo. Entonces, yo sé que se ve bastante, pero no. Segunda cosa que tienen que hacer, el taller. ¿Qué puntos vamos a hacer el taller? El 1 y el 2. Solo el 1 y el 2, porque para el 3, el 4 y el 5 vamos a tener que conocer cómo calcular los porcentajes de esos isótopos. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Solo el 1 y el 2. Realizar la autoevaluación, entonces ustedes completan esa casilla, marcan un sí o un no, o si lo van a hacer en hojas o en el cuaderno, pues hacen el cuadrito que diga autoevaluación, cumplí con los temas, sí, listo. ¿Cómo se hace la ficha de lectura? Gracias por la pregunta. Acá en la asignación vamos a manejar esta. Ustedes, como les digo, pueden hacerlo en su cuaderno. Yo no le veo ningún problema a que lo hagan en cuaderno, en hojas o lo hagan en Word. ¿Qué me interesa? Que lo que yo les doy en clase, lo que ustedes lean, lo describan, puede ser a su manera. Si ustedes quieren hacer dibujitos y palabras, pueden hacerlo así también. O sea, ese es un resumen visual. ¿Qué me interesa? Que no cojan y corten y peguen la información, o sea, que no cojan y hagan esto y la pongan acá directamente, porque eso a mí no me sirve de nada. O sea, qué pereza para mí leer un montón de cosas iguales cuando yo me leí este texto, ¿sí? ¿Qué me interesa? Que ustedes fortalezcan su comprensión de los conceptos, pues con la lectura y con lo que vimos en clase. Entonces, esta ficha de control de lectura la pueden hacer en el cuaderno, la pueden hacer en Word, la pueden hacer en hojitas, como quieran. ¿Qué es lo interesante? Que ustedes completan los conceptos principales que vimos en la clase. El objetivo, pues ahí está el objetivo en la diapositiva. ¿Qué tema vimos hoy? Ahí ya saben cuál es. ¿Cuál es la importancia? Esto me interesa mucho porque esta es la parte donde ustedes proponen. ¿Cuál es la importancia de que existan estos modelos? ¿Cuáles son los aspectos positivos o negativos en relación a estos modelos? Eso ya depende de cada uno de ustedes, depende de su entendimiento del fenómeno como tal, de los procesos que se están dando en las partículas atómicas. Ahora sí, ¿tienen preguntas? Yo voy a preguntarle la ficha y si no sé si se me llegó a olvidar, profe, igual yo le pregunto por correo o por donde sea. Pero ahí está, o sea, la idea es que completes la ficha en relación a lo que leíste y a lo que aprendiste en la clase. Entonces, ¿cuáles eliges los 3 conceptos claves de lo que vimos en la clase o en la lectura? Y con eso armas tu esquema de lectura. Puedes hacerlo. Aspectos importantes, jajaja, no espere. Vanessa, activa chat y activa voz y me preguntas. Laura. Laura. Profe, es que estoy pensando en cómo preguntarle. Es que no sé cómo explicarme. Es que lo último, eso de aspectos importantes y que haya de cada quien, pero no, para mí, o sea, no sé ni qué poner ahí. En estos momentos no sé, y pues si no le pregunto ahorita, pues menos después cuando lo vaya a hacer. Listo. Entonces, como les dije, cuando estábamos viendo la parte de la línea del tiempo, cuando estamos desarrollando, cuando se desarrolla una teoría, pues viene de varias experimentaciones, de varios procesos experimentales y de varias observaciones. ¿Cuál es la importancia de estos modelos? Pues que ustedes relacionan que existen unas observaciones para pensar
en que existe la posibilidad de que hay un átomo. O sea, imagínense que, por ejemplo, yo ponía la siguiente analogía. Cuando, ¿se acuerdan lo del microscopio? Cuando la primera persona hizo el trabajo, Anton van Leeuwenhoek, con sus lentes y se dio cuenta que existían elementos pequeños. Piensen que el hombre, pues, si no hubiera desarrollado todo el sistema con sus lupas y con sus lentes, pues no se hubiera podido ver nada. Ese es como el impacto que tienen estos modelos, que esta gente desarrolló unos experimentos para poder encontrar ciertas estructuras que explicaran esos modelos atómicos. ¿Eso responde tu duda? Sí, profe, ya. Gracias. Listo. Esa es la idea. Que ustedes piensen ahí y me digan por qué les parece importante eso. Porque imagínense que pues nosotros damos estos conceptos porque hacen parte de los derechos básicos del aprendizaje, pero ustedes pues tienen que decir, venga, esto sí realmente sí es importante o no lo es. Por ejemplo, para el origen del universo, ¿será importante conocer las partículas subatómicas? En eso, por eso es que dejo la pregunta abierta. O sea, son como lo que se logra, sí, también podría ser. O sea, ¿qué proyecciones tiene entender eso? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? O sea que eso es como lo que yo vea, lo que yo entienda lo voy escribiendo, lo que a mí me parezca importante lo voy escribiendo, lo voy uniendo con la clase de hoy, ¿sí? Excelente, sí. Ok. Es que es eso. Es que, digamos, si yo los pongo a transcribir un libro, pues no, o sea, no es la idea. La idea es que ustedes encuentren las maneras de cómo aprender en este momento que no sabemos si mañana se nos caiga el internet a todos y nos quedemos sin comunicación. Entonces, por eso es eso. Si ustedes también ven que hay algunas estrategias que les gustaría incorporar dentro de la clase de química, aquí yo les dejo abierto el chat para que me digan, venga, profe, a mí me gustaría que, por ejemplo, ya intentamos exposiciones, ya intentamos foro. ¿Qué otras cosas les gustaría explorar en este asunto virtual? Por ejemplo, ¿qué les gustaría hacer en química para que ustedes aprendan? No sé, como unos juegos o algo divertido, ¿no sería? Listo. Entonces, algo así. Para esa parte de juegos, sería interesante que la utilizáramos cuando comencemos a ver los niveles de energía de los electrones. Si quieren, yo propongo algo y lo hacemos. La idea es que ustedes no estén como, me imagino que deben de estar ya aburridos de todas las asignaciones, pero pues no los exime de no cumplirlas. Muchas gracias a los que vinieron el día de hoy. Espero que los que estén acá todos hayan entregado sus asignaciones. A plazo máximo el viernes yo les estaré enviando sus comentarios. De varios ya he escrito comentarios, sin embargo, pues en este momento se me acumuló una serie grande de trabajo, entonces yo les estoy mandando los comentarios cada vez que tengan. Ya saben que si tienen dudas me escriben por WhatsApp, pero no a las 4 de la mañana, no a las 10 de la noche, por favor. Escriban en horarios que uno piense que está despierto, ¿sí? Y otra cosa muy importante, cuando me envíen las asignaciones, si le van a tomar foto al cuaderno, mándelas horizontales o verticales, pero no mezcladas. Gracias. ¿Alguna otra duda, inquietud? Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Profe, Sí. puede ser una última cosa, es que el profesor Juan Pablo mandó a decir que por favor no se les olvide hacer las preguntas en los comentarios de la actividad que él nos dejó, porque hasta el momento solamente va una o dos personas y hay varios que ya tienen las preguntas, pero no las Pero pueden estamos publicar. en química. Ay. Preguntas de química. Profe, para enviar ese trabajo es hasta el viernes y sin aparte del taller solo el 1 y el 2 y ya no tenemos que enviar los otros 2 o no, en esta semana nos va a explicar. No, solo vamos a trabajar 1 y 2 y los otros 2 los dejamos para la otra, pero tranquilos, yo se los vuelvo a pegar en otra hojita. Ya, era eso. Gracias. Listo. Entonces, ¿alguien va a decir algo más? John, este es tu momento, ahora sí puedes terminar de decir lo que decías en relación a otra asignatura. Ahora sí.
Entonces, que por favor publiquen la pregunta, la respuesta de la pregunta que otro compañero hizo y la pregunta que ustedes tienen. Si el profesor Juan Pablo llega a ver que se pasa de la número 13, no les va a recibir la pregunta, porque ya le pasó a no sé quién, pero ya le pasó a alguien porque me dijo. Entonces, para que por favor, Venga, el jueves lo de hacer esa mierda. Eso de que un foro, yo no sé, no entiendo. O sea, no era para el jueves y que todos íbamos a estar como atentos en los comentarios. no. Por eso, menos mal, se supone que toda esta semana en los comentarios de la publicación que él nos hizo a nuestro curso, porque más arribita sale la de 10.3 y en